Queridos miembros de esta cofradía de Nuestra Señora del Monte Carmelo, el día de hoy presentaremos a ustedes una breve reflexión a la luz de la espiritualidad de dos de nuestros grandes santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, sobre el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, versículo 41, el cual, recordemos, se da en la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, previo al inicio de su dolorosa pasión, viendo que sus discípulos, aquellos a los que les había pedido orar y permanecer en vela, se hallaran dormidos. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La vida cristiana, cuando se asume como es un camino que requiere perseverancia, esfuerzo y sobre todo intervención divina. La vida espiritual es un constante batallar, un proceso de purificación, de transformación interior, donde la gracia de Dios es el verdadero motor que nos ayuda a vencer las dificultades del camino. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Este es el versículo que nos corresponde reflexionar el día de hoy. Pachito, ¿usted qué entiende con estas palabras? Pues vale, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que dio inicio en los orígenes del mundo. Durará, como dice el Señor, hasta el día final, pero esta batalla se manifiesta de manera principal en el hombre por medio de la lucha interna que lleva su carne contra el espíritu, pues el mismo evangelista nos explica de manera muy puntual cómo el Señor hace referencia a esto, al decir que la carne es débil, pero el espíritu es armonioso, porque es el espíritu el que nos llama a vivir según la voluntad de Dios. Acá vale la pena aclarar que la carne no se refiere únicamente al cuerpo físico, sino a todas esas tendencias y pasiones desordenadas que surgen de nuestro egoísmo, de la búsqueda del placer y de la tendencia natural a aferrarnos a las cosas mundanas. Por eso esta actúa como una fuerza que nos arrastra hacia el pecado, pero la voluntad humana debe ser entrenada para resistir estas tentaciones. Esta lucha con la carne se convierte entonces en una forma de purificación que llevará al alma a un estado de mayor libertad y de disposición para recibir la gracia de Dios. Pachito, para usted, ¿cómo se manifiesta el gobierno de la carne en el hombre? Un hombre gobernado por la carne tiene su mente en un oscuro caos, desordenado, confuso, contradictorio, cerrado para la captación de la verdad. Es incapaz de realizar oración, de meditar, olvidado del cielo. Lo deja completamente cerrado al prójimo, encerrado en sí mismo y en sus cosas. Es incapaz de pensar en los otros y acogerlos con atención. Lo aleja del presente para perderse en recuerdos inútiles de un pasado, o tal vez se encuentra perdido en vanas anticipaciones de un futuro inexistente e incierto, haciéndose así vulnerable al diablo. Cuando no hay interés de vivir por el espíritu, este enemigo, que tiene gran mano en el alma a través de la carne y sus pasiones, lleva al hombre embebido por su carne a cargarle de mucho más daños para el alma, entre ellos la soberbia, la avaricia, la ira, poner odio injustificado, amor vano entre muchos otros, llevándolo a un distanciamiento con Dios su Creador. Es tan fuerte esta batalla contra la carne que el mismo San Pablo expresaría en su carta a los romanos, que había algo en los miembros de su cuerpo que él llama mi carne, que produjo dificultad en su vida cristiana y le hizo prisionero del pecado. Queda claro que se hace preciso luchar contra la carne. En este punto entonces surge la pregunta de cómo se manifiesta esta lucha. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, nos habla de 3 maneras en las que la misma se hace evidente. La primera, las tentaciones internas. Existe una inclinación natural por parte nuestra al placer, al confort y a la búsqueda de reconocimiento. La carne va a buscar el placer y la comodidad, y de esta manera alejar el alma de la oración y el sacrificio. La búsqueda del confort y el reconocimiento es una trampa que el demonio usa para distraernos de nuestra verdadera vocación. El amor propio desordenado es lo que nos lleva a que estemos buscando todo el tiempo nuestro propio bienestar antes que la voluntad de Dios. Lo segundo, la tendencia al pecado. Aquí debemos luchar contra nuestros vicios.
aunque estemos decididos a comenzar nuestro camino hacia Dios, vamos a seguir siendo tentados por los vicios como la ira, la envidia, el apego a lo material. Todo esto se convierten en distracciones que nos impiden crecer espiritualmente y madurar en nuestra fe. Estas pasiones tienen gran poder y solo con la ayuda de la gracia y el esfuerzo constante en la virtud, es decir, la perseverancia en la lucha contra los propios defectos, la práctica de las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad, todas ellas practicadas con paciencia y humildad, es que se puede avanzar. En este punto, la vigilancia, el conocimiento propio para desconfiar de nosotros mismos y confiar más en Dios tiene gran importancia, pues el demonio se vale de estos defectos para mantener el alma atada y sin una vida de oración, sin dominio, sin vigilancia, es muy fácil caer en estos pecados una y otra vez. Por último, tenemos la dificultad de la conversión. Esto quiere decir que la carne siempre va a hacer resistencia al cambio. La conversión es un proceso arduo y progresivo, donde la carne se resiste. Santa Teresa de Jesús decía, por ejemplo, que el alma puede desear fervientemente seguir a Dios, pero que la naturaleza caída del hombre siempre va a actuar como un lastre. Por eso, Pachito, es que la gracia es esencial, pero también se requiere de nuestra cooperación. Debemos luchar constantemente contra la tentación de volver a lo que hemos dejado atrás. El ruido del mundo, las distracciones que este mundo nos plantea son grandes obstáculos que nos hacen abandonar el camino antes de lograr llegar a tener una verdadera unión con Dios. La perseverancia en la oración, la humildad y la mortificación son las herramientas para superar esta batalla. En todo esto, la clave es darnos cuenta en los momentos que tomamos nuestras decisiones si nuestros deseos están alejados de la paz de Dios. Si estamos experimentando inquietud, descontento o confusión interna, es posible que la carne sea la que esté dirigiendo nuestros pensamientos y nos hallemos muy lejos del deseo divino. Vale, sin embargo, nuestra esperanza como cristianos es el poder vencer las tentaciones de nuestra carne, que nos impiden tener una vida digna ante nuestro Señor. Pero es claro que con nuestras propias fuerzas humanas e inútiles no es suficiente. Para lograr vencer la carne, la pieza clave es la voluntad de vivir en el Espíritu, para que éste sea armonioso y nos lleve a dominar, reprimir y controlar toda esa maldad que brota de la carne. Dicho de otro modo, seremos libres en la medida en que el Espíritu guíe, encauce y domine nuestro ser, para así controlar las pasiones, sentimientos e instintos que atormentan nuestro ser. Debemos luchar con esto hasta el último suspiro de nuestra vida. Para buscar también la armonía del espíritu, podemos acatar en nuestra vida las enseñanzas de los grandes santos, los cuales ya vencieron la carne y hoy por hoy gozan de la eternidad. Pachito, usted dice que la voluntad de vivir en el espíritu es la pieza clave. Hablemos entonces de cómo hacemos para que la voluntad tienda hacia la armonía del espíritu. Nosotros conocemos que la voluntad es una facultad que, si se orienta hacia Dios, puede transformar todo el ser del alma, que es la facultad del alma que decide, que elige, que ésta debe ser libre y decidida en su entrega a Dios, que debe ser disciplinada y orientada por la gracia para que no siga a la caprichosa carne, que es la voluntad la que decide en última instancia cuál va a ser la dirección de nuestra vida eterna. Porque si la voluntad humana está dirigida por el ego y los deseos carnales, vamos a tener un destino de condenación. Pero si logramos que ésta se oriente hacia Dios, que es el fin último de nuestra alma, vamos a tener un destino de salvación. Sin una voluntad decidida por Dios es imposible avanzar en el camino de la santidad. La voluntad, si se logra orientar hacia Dios, va a hacer que todas las demás potencias de nuestra alma, memoria y entendimiento empiecen también a cooperar con la gracia. En conclusión, la voluntad es la clave para alcanzar la santidad, es la que le permite al alma que se comprometa con la oración, con el sacrificio, con la entrega total a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para que la voluntad
tienda hacia la armonía del espíritu. Vale, San Juan de la Cruz nos enseña que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. En sus cautelas en contra de la carne, como le llamaba él, enseña que debemos dejarnos moldear por los demás y así despojarnos de nosotros mismos. Dejar a un lado el yo egoísta para dar paso al tú altruista. Ese es un camino de vaciamiento, aquel que se sabe humildemente necesario del otro para poder crecer. Otra forma de dejarse moldear por el otro es poniendo en práctica la obra de misericordia espiritual, que nos invita a sobrellevar con paciencia lo molesto del prójimo, aquello que nos saca de un estado cómodo y nos lleva a esforzarnos por entender y aceptar las diferencias de pensamiento y actuar. Otra cautela que nos ayuda a mantener el espíritu armonioso es jamás dejar de obrar el bien. Este se trata de ayunos, penitencias, oración y de hacer obras que se traducen en caridad, y no debemos abandonar nunca el obrar bien, ni por pereza ni porque resulte difícil. Además, si perseveramos en el obrar bien, nosotros salimos beneficiados en la constancia y vencer nuestras fuerzas. Y para poder vencer las flaquezas es necesario crecer en virtudes, y eso se logra con la constancia del buen obrar. También hay algo muy importante que nos ayuda a mantener el espíritu armonioso, y es el poner freno a la sensualidad. Se aplica a los gustos y deleites de los sentidos, a las cosas que nos incitan o satisfacen, y es el no dejarnos seducir por lo sabroso del buen obrar, porque esta seducción viene del orgullo. También eso debemos mantenernos vigilantes y prudentes. Para ello es necesario volver siempre nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Es el único que conoce profundamente nuestra fragilidad humana y el único capaz de ir perfeccionando nuestro ser. Complementando lo que usted dice, Santa Teresa de Jesús plantea varios medios que nos pueden ayudar a fortalecer la voluntad. El primero, la mortificación y la penitencia. La voluntad, como usted lo decía, debe ser entrenada a través del sacrificio. Una manera es la mortificación de los sentidos, que es un medio efectivo para sujetar la voluntad a la voluntad de Dios. La mortificación no es una forma de sufrimiento vano, sino una disciplina que purifica la voluntad de las tendencias egoístas, permitiendo que se incline más fácilmente hacia lo divino. Aunque al principio sea difícil, el esfuerzo constante por renunciar a nuestros deseos egoístas fortalece nuestra voluntad orientándola hacia el bien. Una manera en la que Santa Teresa de Jesús planteaba que uno debía mortificarse era sometiendo la voluntad propia a la voluntad de los demás en todo aquello que no fuera pecado. La segunda manera que ella plantea es la oración constante. Usted también ya lo mencionó, la oración es un canal a través del cual la voluntad se alimenta y se fortalece. En la medida en la que el alma avanza en su oración, la voluntad se va transformando y se va haciendo cada vez más libre y capaz de tomar decisiones según la voluntad de Dios. La oración es la que permite que el alma se abra a la gracia y que sea el Espíritu Santo quien empiece a guiar nuestras decisiones. La tercera, la meditación sobre las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando se reflexiona con la palabra de Dios, se va fortaleciendo y se va purificando la voluntad, porque va conociendo más profundamente cuáles son los deseos de Dios, y de esta manera que la voluntad empiece a alinearse con la voluntad de Dios, ayudando también a discernir lo que realmente es importante. El cuarto, el conocimiento propio. Esto es vital para la vida espiritual porque es la que nos permite alcanzar la humildad, es la que permite reconocer nuestras propias limitaciones, de vernos a nosotros mismos como realmente somos ante los ojos de Dios. Nos orienta a depender completamente de la gracia divina y de esa manera pelear contra la autosuficiencia. Nos invita a mirar nuestro ser con sinceridad, sin caer en el orgullo de negar nuestros pecados, pero tampoco en la desesperación en la que creemos que ya no tenemos esperanza de conversión, sino que confiando en la misericordia y en la ayuda de Dios se va a poder crecer en la santidad. La quinta, la recepción constante de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía y el de la confesión. La Eucaristía porque es el alimento espiritual que nos une con Cristo y nos da la gracia para vivir las virtudes y perseverar en la santidad. La confesión porque es un medio de purificación y de fortalecimiento espiritual.
Ambos sacramentos son instrumentos de transformación interior y de crecimiento en la vida de la fe, pues le permiten al alma recibir la gracia necesaria para poder avanzar en el camino de la perfección. El último, la orientación hacia Dios, hacer de nuestra voluntad un acto constante de entrega a Dios. ¿Esto qué significa? Que debemos procurar en todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas, en todas nuestras acciones, grandes o pequeñas, estar guiadas por el deseo de agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Vale, de acuerdo a lo que estamos hablando, es importante la voluntad, pero al final necesitamos sí o sí de la gracia, porque finalmente todo lo que dijimos son medios para disponer nuestros corazones a la gracia. Sin ella son solo esfuerzos humanos. Así es, Pachito, la gracia es la verdadera fuerza que transforma. La gracia no solo nos ayuda a vencer la carne, sino que también nos santifica y nos eleva a una participación en la vida divina. Es que sin la gracia, el alma no tiene poder para resistir las tentaciones ni para crecer en santidad. Pero la gracia de Dios no es algo que generemos por nuestros méritos, sino un don gratuito y un auxilio sobrenatural que fortalece nuestra voluntad, nos purifica y nos santifica. Es la gracia la que nos permite vencer la carne y perseverar en el camino de la santidad. Así es, la gracia transforma nuestras potencias internas, memoria, entendimiento y voluntad, para que se alineen más estrechamente con los deseos de Dios. Sin la gracia, el esfuerzo humano sería incapaz de alcanzar la perfección, porque sin ellas no solo no podemos vencer las tentaciones de la carne, como usted ya lo dijo, sino que incluso nuestras mejores acciones serían ineficaces para alcanzar la santidad. La gracia es la que al final nos capacita para actuar según la voluntad de Dios. Y además es un don gratuito de Dios que se ofrece generosamente a todos los que se disponen a recibirla. A través de la humildad, el alma se abre a la gracia y la oración constante es el medio del cual la gracia fluye abundantemente. Pero nuestra fidelidad en recibir la gracia es lo que nos lleva a la perfección. Es la gracia la que permite que el alma crezca y madure, sin la cual el esfuerzo humano sería en vano. En conclusión, la lucha contra la carne, la orientación de la voluntad hacia el espíritu y la recepción de la gracia son los pilares fundamentales para la vida espiritual. La gracia es la fuerza que nos anima y nos santifica, pero esta gracia no actúa de manera pasiva, sino que requiere de nuestra disposición y colaboración. Sí, vale, este camino de lucha, oración y transformación no es fácil, pero Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, hermanos mayores nuestros, nos animan y nos recuerdan que la victoria está asegurada para aquellos que perseveran en la gracia y buscan la armonía con el Espíritu. Si seguimos estos principios con humildad y paciencia, podremos superar las tentaciones de la carne y acercarnos cada vez más a la perfección cristiana, donde el alma vive en completa unión con Dios. Vale, muchísimas gracias por esta reflexión y permita a Dios que la podamos hacer vida en nosotros y la llevemos a la práctica, porque el Señor siempre da la gracia al que la quiere.